Ahora vamos a conversar con don Pedro Pablo Kuczynski, a quien le haremos algunas preguntas relacionadas con este tema. Le agradecemos, por supuesto, esta presencia un domingo a las 7:04 de la noche. Que esté con nosotros don Pedro Pablo. Muy buenas noches. Bueno, yo no he ido a la playa, por eso estoy aquí puntualito. Agradecemos. Yo no voy a la playa. ¿Por qué? Porque ya no tengo casa en la playa. Ahora se ha trasladado no, a veces bajo a provincias a su campaña. El acantilado ha ido bien bonito, el agua está bien limpia. Don Pedro Pablo, ¿aceptará usted la convocatoria de Alan García para un gran frente de centro-derecha para el 2016? Mire, yo creo que es muy prematuro hablar del 2016. Siempre es bonito que lo inviten a uno, pero hay que ver a qué lo invitan, ¿no? Entonces, yo francamente no he decidido absolutamente nada. De repente yo lo invito a él. A él, a que se sume a Perú Más. Pero ¿aceptaría usted un diálogo para ver si existe la posibilidad de un gran frente? Dialogar no es pactar, como no es pactar. dicen. O sea, muy bien, pero ¿podría funcionar un gran frente, teniendo la experiencia de lo que fue el Fredemo, por ejemplo? ¿Podría funcionar un gran frente en el Perú? Mire, yo creo que lo que necesitamos en el Perú es buen gobierno. Lo que hay que garantizar para estas elecciones regionales y municipales que vienen ahora y las del 2016 para el Congreso y la presidencia es buen gobierno. Estamos viendo qué pasa cuando no hay buen gobierno en el caso de Venezuela. Lo estamos viendo en este momento. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo, no hay comida, no hay papel higiénico, tampoco hay papel periódico, porque el gobierno no deja que se importe para hacer los periódicos. Han cerrado el internet en varias aplicaciones, han votado a CNN. El frente aquí de la izquierda dice que es el imperialismo americano. Perdón, ¿cuál es una de las distribuidores más grandes de gasolina en Estados Unidos? Es Citgo, que pertenece a PDVSA. ¿Acaso el gobierno americano ha hecho un gesto en contra de Citgo? Nada. O sea, esta gente está ladrando contra un árbol donde no hay ningún pájaro o gato arriba. ¿Se refiere usted al frente de izquierda? Sí, yo creo que están completamente chiflados, francamente, ¿no? Chiflados. ¿Su análisis es equivocado? Sí, totalmente. El problema en Venezuela es económico y moral. Y yo creo que nuestro gobierno debe apoyar la Carta Democrática Interamericana, que dice que la democracia es fundamental para los derechos humanos. Y en vez de eso se han ido a Cuba a firmar esta cosa del CELAC, donde se dice que todo es relativo, ¿no? Cada uno puede tener el tipo de gobierno que quiera, por supuesto que puede, pero no autocracias, dictaduras, control de prensa, ese tipo de cosas. ¿No? Bueno, ya me contestó usted sobre lo que piensa del Frente Amplio de Izquierda, pero vuelvo al tema de si usted tiene alguna identificación política, programática con Alan García, como para pensar que puede haber una base para dialogar. Mire, Alan García es una figura muy importante en el Perú, tuvo un segundo gobierno muy respetable. Hubo algunas cosas que no fueron tan respetables, que se están ventilando en este momento. Económicamente fue un éxito su gobierno, entonces sí estamos dispuestos a hablar. Pero yo creo que hay que cambiar el diálogo. El diálogo no es vamos a hacer un frente o no vamos a hacer un frente. El diálogo es tú vas a tener agua en tu casa, el tráfico va a seguir como está, la delincuencia está completamente fuera de control, extorsiones por todos lados. El otro día en Trujillo yo les dije, oiga, me gustaría que la industria del calzado fuese la más importante industria de Trujillo como lo fue, pero ahora ¿cuál es la industria más importante? La extorsión. Entonces tenemos que cambiar eso. Pero Pablo, yo leía hoy día en alguno de los análisis que se hacía, que decían, bueno, muy
muy probable de que acepte Antero Flores, muy probable que acepte Lourdes Flores, que ha estado conversando, no va a aceptar Keiko Fujimori, pero sí podría aceptar Pedro Pablo Kuczynski si le ofrecen una vicepresidencia, la primera vicepresidencia. No, a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es el programa que se va a seguir. ¿Cuál es el programa? Esa es la única pregunta. ¿Y cuál es la garantía que se va a cumplir ese programa? Ahora, cuando se hace un gran frente, ¿es contra algo o a favor de algo? Así ¿No es cierto? Así es. Muy bien. ¿Están dadas las condiciones? ¿Existe algo contra qué luchar como para armar un frente? Mire, yo diría que sí hay algo contra que luchar, que es la inseguridad. Eso es fundamental. ¿Cree que el primer ministro, debe dejar su cargo después del entredicho con la primera dama? Mire, yo creo que todo esto es muy lamentable, pero yo creo a escala mundial es una pelea sin significancia. Lo importante que ha pasado en los últimos días es que el Parlamento en Ucrania lo sacó de una patada al señor Yanukovych, que era una especie de dictador, ¿no? Y eso es un ejemplo para lo que está pasando mucho más cerca de Venezuela, aquí, ¿no? Entonces, esos son los temas importantes. Sin embargo, el entredicho tiene cierto peso por una razón. ¿Quién manda en el gobierno? ¿Quién pone la agenda en el gobierno? El presidente estaba afuera, pero claro, hay internet, hay teléfonos. Ya, ¿no? ¿y se justifica en todo caso que la primera dama le enmiende la plana al primer ministro? Bueno, yo creo que no es lo deseable, ¿no? La primera dama no debería aparecer en nada de esto. Porque habló prácticamente como funcionaria de Estado, habló sobre las relaciones exteriores, habló sobre el sueldo mínimo. El sueldo mínimo vital, que dicho sea de paso. Antes de entrar a eso, ya. Eso, ¿cómo lo puede controlar el gobierno? Es decir, ¿cómo evitar que una persona que no pertenece a la estructura del Estado o del gobierno no se pronuncie como vocera del gobierno yo creo que eso no se puede evitar ahora, pero en la próxima elección vota por alguien que no va a tener ese problema. Pero Pablo no va a tener ese problema. Yo pienso que no. Usted piensa que no. Don Pedro Pablo, ahora sí entremos y dígame por favor si es conveniente, si se puede subir el sueldo mínimo vital. Yo creo que es absolutamente fundamental que suban los sueldos en el Perú en general. Los sueldos en el Perú son bajos. ¿Y por qué tenemos sueldos tan bajos? Por la presión de una masa laboral informal muy mal pagada que hace que los sueldos bajen. Si empezamos a darle a las pequeñas empresas, que son de lejos las que más empleo generan en el Perú, las condiciones para que pueda contratar gente que paguen tasas de impuestos más razonables, ahí podemos aumentar los sueldos, no solo el sueldo mínimo vital, sino los sueldos. Pero, ¿cuánto es el porcentaje de la población que gana el sueldo mínimo vital? ¿Y qué impacto podría tener que se suba, como algunos especialistas han dicho, el 10% en el sueldo mínimo? Yo creo que tendría muy poco impacto. Yo creo que va a beneficiar... Muy poco impacto negativo. Muy poco impacto negativo. ¿Pero podría tener un buen impacto positivo? Sí, para el 8 o 9% de la población que gana ese sueldo. O sea, eso no le hace daño a la economía y sí le hace bien a la población. Hay mucha gente que gana debajo del sueldo mínimo vital. Mucha gente. Ahora, subir ese 8%, a ese 8%, como ha dicho usted, un 10%, ¿generaría que se caiga 10% del empleo en el país? No, para nada. ¿Eso ha dicho el Banco Central de Reserva? No. ¿Se ha equivocado? No, yo creo que aquí se está exagerando. Yo creo que el tema central aquí es la informalidad de las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque les cobran impuestos demasiado altos a la renta, demasiado alto. 30%, ninguna empresita puede aguantar eso, ni 20%. Hay que bajarlo a 10%. Hay que empezar a bajar el IGB, pero tiene que haber un plan integral. ¿No existe? ¿No hay? No hay un plan integral, hay algunos esfuerzos aislados, pero hay que tener un plan y ahí se puede empezar a subir
los sueldos, no solo el sueldo mínimo vital, los profesores están mal pagados, los policías están mal pagados, hay un embalse de sueldos en relación a la inflación de los últimos 7, 8 años, que ha sido baja, pero aún así hay un rezago. Los médicos, el Perú exporta médicos, exportamos médicos. Porque aquí no ganan lo suficiente. Porque aquí no ganan lo suficiente, salvo si están en el sector privado en un gran hospital. Pero, y entonces es pertinente preguntarle, ¿es una locura comparar el sueldo de un ministro con el de un maestro? ¿O decir que Mire, no deben tener relación? La primera dama, que tiene derecho a opiniones sobre eso, pienso, ella dice, bueno, lo importante es el sueldo del ministro, no lo otro. No el de los maestros. ¿Y tiene razón? Bueno, yo creo que los maestros están muy mal pagados en el Perú. El sueldo promedio de los maestros es 1.200 soles. Eso es bastante debajo del ingreso per cápita promedio del Perú. Entonces, ¿cómo queremos que los chicos tengan una buena educación si los maestros están muy mal pagados y no tienen ningún incentivo para mejorar, salvo este sistema que se puso en el gobierno anterior de la carrera magisterial, que es impopular, pero es efectivo y ha subido algo la meritocracia. La meritocracia, algo, un 10%. Ahora, ¿hemos retrocedido en eso? ¿Este gobierno no impulsó que se continúe con eso? Hicieron un cambio en la ley, pero en realidad es lo mismo, es el mismo sistema. Don Pedro Pablo, la desaprobación del presidente ha subido a 71% y la aprobación se ha caído. Tenemos el cuadro, por favor, de la aprobación del presidente para verlo muy rápidamente. Si fueran tan amables, ahí está. Ya. El presidente ha pasado en desaprobación de 66 a 71 y la aprobación ha caído de 26 a 21. Ya, eso se debe a que la cifra de enero que ustedes ven ahí estaba muy influenciada por el fallo de la Haya, ¿no? Y después ha venido todo esto que, que estamos comentando. ¿Mal ahora. manejado el tema de los sueldos? Yo diría que es absolutamente necesario que los altos funcionarios técnicos del Estado ganen mejor. Pero como dijo Keiko en una entrevista hoy en El Comercio, el sueldo del ministro no es tan importante, es el de los altos funcionarios lo importante. El ministro es un funcionario político que puede durar 3 meses como puede durar 2 años o 3. Así es, yo fui ministro de Belaúnde 2 años y pico y tengo unos magníficos recuerdos de eso, pero yo ganaba $200 al mes y yo era joven, era un profesional joven y con $200 no me alcanzaba. Ni para tener teléfono. Cuando ya el banco no me quiso dar más préstamos, bueno, le dije, arquitecto, lo quiero mucho, pero se acabó, ¿no? Entonces yo sí creo que a la larga debe haber una remuneración mejor, sobre todo para los altos funcionarios. No necesariamente para los ministros. Yo creo que lo que se hizo mal aquí fue no enfrentar el tema, no tanto del sueldo mínimo vital, que es parte de eso, maestros, policías, enfermeras, y se hubiera hecho un reajuste gradual de los altos si los ministros se hubieran aumentado el sueldo al final, y ya no para este gobierno, sino para el siguiente, hubieran quedado muy bien, porque entonces ahí se veía que estaban pensando en el país y no en sus bolsillos, ¿no es verdad? Ya, ahora, miren, muchos de estos ministros, por ejemplo, Jaime Saavedra, el ministro de Educación, excelente persona, él es un funcionario, él no es un hombre de dinero, ¿no? Entonces, ha hecho sus ahorritos en el Banco Mundial, pero a este ritmo no puede durar mucho, ¿no? Durará 2, 3 años. Ojalá se quede en el siguiente gobierno. Pero 2, 3 años es el gobierno, pues se acabó el gobierno, ya está. Ya, pero los ministros deberían durar 5 años, ¿no? Esa es su tesis, pero eso es muy cuestionable, porque hay ministros que no dan y a los 2 meses ya se sabe que no dan. No deberían estar, pero no deberían estar. Es que ese es el problema, pues a cuántos ministros no se les nombra por su capacidad profesional, sino por su lealtad malentendida, por su copartidismo, por su porque le hicieron la campaña al presidente y terminan de embajadores además. Hay que nombrar a la mejor gente
y nuestros embajadores, dicho sea de paso, deben ser embajadores profesionales de y carrera, ¿no es cierto? ¿no? Don Pedro Pablo Kuczynski. A ver, más fantasmas sí, tienes ahí en tu lista. No tengo, la línea 2, la línea 2. Ya lo vio. ¿Usted se opone a las condiciones y al precio que propone Proinversión para la línea 2 del metro? Yo quiero aclarar varias cosas. Primero, yo he sido un abanderado de hacer el metro. Y el metro necesita 4 o 5 líneas, no solo 1 y 2, ¿no? Y el plan así lo incluye. El problema de la línea 2 es esta idea de, debido al desnivel entre Vitarte y Callao, que es 150 metros, se debe hacer un túnel de 37 kilómetros. En todo el subte de Nueva York, que es uno de los más grandes, no hay un solo túnel de 37 kilómetros, ni uno. Entonces, ¿por qué aquí en el Perú nos vamos a dar el lujo de hacer un túnel que cuesta por kilómetro casi 200 millones de dólares? Podemos poner una parte en la superficie. La encargada de esto en Proinversión ha dicho, bueno, es el desnivel, etc. Y ha dicho que hay que bajar 25 metros. Sí, pues, pero yo creo que eso es técnicamente completamente equivocado. Hay una cosa, y cualquier estudiante de aritmética lo puede calcular. El desnivel es 150 metros. En 37.000 metros, esa es la distancia, 37 kilómetros. Es una pendiente de 0,4. Eso no tiene ningún problema técnico. Y además lo que han dicho que es que se consume más al subir. Más energía es al cierto, subir y después bajar. Pero al bajar se regenera con los frenos de los trenes nuevos, se regenera electricidad. Pero es más, han dicho, nos vamos a evitar las expropiaciones, no vamos a tener que gastar en expropiaciones. Bueno, ese es el meollo del asunto, pues. Pero si se va por la línea férrea existente, habrá algunas expropiaciones, sin duda. Y dice, bueno, la línea férrea está muy lejos. No, la línea férrea está a 2 cuadras de la avenida por la cual quieren poner el metro. El metro. Esto es un problema de una concepción técnica equivocada. ¿Es mal diseño? Yo no soy ingeniero de subterráneos, no soy ingeniero, punto. Pero yo creo que no solo hay que ver el diseño del punto de vista de ingeniería, pero desde el punto de vista económico. La línea 1, que la empezó Alan García en su primer gobierno, fue muy criticada, etcétera, etcétera. La línea 1, que cubre la misma distancia, se ha hecho a un costo que es 1/3 de esto. Y está terminada ya y los trenes están corriendo. ¿Qué hay que hacer entonces? Yo creo que hay que revisar las diversas alternativas que hay. No hay solo una. Don Pedro Pablo. Y nos quedará plata para hacer la línea 3, la línea 4, que eso es lo que hay que hacer. ¿Y un canal de Panamá, ha dicho usted? Bueno, no, el 6.500, que es lo que cuesta esto, y según Caretas se podría llegar a 10.000, es bastante más que la refacción de todo el canal de Panamá que está en discusión en este momento. Don Pedro Pablo, el Banco Central, el Banco de Crédito del Perú ha dicho que en enero la economía creció 4.8, menor al 5.2 de diciembre, en un mes donde cayeron las ventas de autos, las importaciones. Los despachos de cemento, la recaudación del IGB apenas incrementó en 0.8 en enero. ¿Qué pronóstico tiene usted de crecimiento? ¿Es difícil la situación que enfrentamos? Yo creo que lo que necesitamos para crecer es inversión. ¿Y no hay? Y el crecimiento de la inversión el año pasado fue solo de 3,8%. Entonces, ¿qué cosa es la inversión? Construcción, más obras, más fábricas, más casas, etcétera, ¿no? Más metros, ¿no? Pero tenemos que generar confianza, esa es la base de todo. Pero no hay. No, porque inversión nueva, inversión privada nueva no ha llegado, nueva. No, sí hay inversión privada ¿Sí? grande, sí. ¿Nueva? Sí. Nueva. Toromocho, que se acaba de terminar. Pero eso es nuevo, pues, don Pedro Pablo. No ha venido con este gobierno. Ya, pues este gobierno no ha podido
atraer nuevas inversiones. Cerro Verde está en construcción, es inmenso, Constancia no es de este gobierno. Es grande. Bueno, ¿qué importa si es de este o del otro o del siguiente? Pero es que sí lo tiene que importante ver, es que haya inversión. pero sí tiene que ver por lo que usted dice. Un gobierno que genera confianza atrae inversión. Exacto, exacto. Un gobierno que no genera confianza, bueno, se mantiene con lo que hay, Bueno, pero no tiene nueva inversión. Todas esas cifras del BCP ahí tienen que ver con decisiones de miles de empresas pequeñas, medianas, grandes, y están en este momento, creo, algunas de esas, sobre todo las medianas, un poco nerviosas, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas cosas políticas de las cuales hablamos al principio de la entrevista, los ya empiezan a tener algún desgaste, ¿no? Al principio el gobierno no era así. El ministro de Economía sigue siendo el mismo, es altamente positivo que él esté ahí, pero él no puede manejar todo, ¿no? Y está bien acompañado en varias carteras, una de ellas la mencioné hace un rato, la de educación, pero la inversión no solo es el gobierno, también el precio de los metales, el precio del oro ha caído, pero por otro lado hay cosas muy positivas. Yo ahora que volví de Europa en un viaje relámpago en el avión, estaba sentado al lado del principal exportador de quinoa del Perú, un señor Díaz Canseco. Y en la cola para entrar al avión me encontré con unos productores de café orgánico, de Chanchamayo, de Puno, que estaban en una feria alimenticia en Alemania. Bueno, esa es empresa, esa gente hace inversiones. Ya, pero ¿no? como contraparte, tenemos ministerios que no saben gastar su presupuesto, ¿no es cierto? Ya. Tenemos, ya le digo, inversión que no llega. Tenemos concesiones que se postergan y se postergan, gasoducto, Bueno, metro, es mejor ¿no? que se postergue la línea A que 2 salga mal. hasta que salga mal, ¿no? Pero postergamos y postergamos, nunca lo hacemos bien entonces. No, hay cosas que se hacen bien. Yo no quiero tirarle piedras a este gobierno solo porque hay algunos problemas. Yo creo que hay problemas serios en cuál es su posición internacional en este tema de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Yo creo que debería ser mucho más contundente, apoyo a la juventud, la Carta Interamericana Democrática, miremos lo que ha pasado en Ucrania. Ucrania es lejísimo, pero está pasando lo mismo que en Venezuela. Don Pedro Pablo, hay falta de lluvias en el agro. Así es. ¿Puede generar esto una alta inflación en los alimentos? No creo, pero sí va a causar problemas para el agua en Lima, ¿no? Vamos a tener escasez. Sí. El jueves 27 el INEI va a cambiar el año base. Así es. ¿No es cierto? Para el cálculo del PBI. ¿En qué medida va a impactar esto? Eso va a subir las tasas de crecimiento. ¿Por qué? Porque la base estadística del año 94, creo que es, era una economía donde la minería era mucho más pequeña, no había supermercados, no había distribuidores de autos en la escala que hay ahora. La economía ha cambiado, los servicios médicos son más importantes, la distribución es más importante, entonces todo eso va a subir la base significativamente y lo que era un crecimiento de 5 será 6. Eso es positivo, pero tampoco hay que engañarnos, ¿no? Ahí viene el problema, ¿no? ¿no? ¿Podría ser eso la posibilidad de un autoengaño? Yo creo que no, yo creo que esto se está haciendo con toda seriedad y me parece muy bien lo que están haciendo. Don Pedro Pablo, preguntas cortitas, políticas, pero contundentes, como usted le ha pedido al gobierno que sea con Venezuela. ¿Susana Villarán debe postular a la reelección? Si va a perder, como parece, es decisión de ella, si lo quiere hacer. ¿Pero usted cree que va a perder? Bueno, todo indica eso, pero yo no soy encuestador, ¿no? Pero ¿usted cree que sus obras ameritarían la posibilidad de lanzarse en una campaña? Yo creo que ella está haciendo la planificación para unas obras muy importantes
que se verán, cuyos resultados En el se siguiente verán gobierno municipal. en 2, 3 años, de repente 4. Bueno, la población no los va a ver para Claro, esta campaña. Claro, claro. Y el problema en Lima es seguridad y agua, y ella tiene muy poco que ver con eso, ¿no? Entonces, Porque- pocas posibilidades. Así es. ¿Salvador Arice será en definitiva el candidato por Perú Más? Mire, el partido todavía no está constituido oficialmente, o sea, una vez que esté constituido tomaremos una decisión de apoyarlo. Pero, ¿usted ha dicho decisión de apoyarlo o decisión de ver quién será el candidato? No tenemos otros candidatos, es Pero él no, o pero no hay no candidato. levanten las encuestas. Bueno, faltan meses todavía. Pero lo que él debe tener, y se lo he dicho, es un buen plan para Lima. ¿Y no lo tiene? No, pero lo tiene que articular, lo tiene que explicar. ¿No? Por ejemplo, hablábamos del agua. La alcaldía de Lima no está representada en Sedapal, pero debería estar. ¿Cuál es el plan? Hay 1,5 millones de personas que no tienen agua en Lima. Es una responsabilidad muy grande. Muy bien, don Pedro Pablo Kuczynski, muchísimas gracias por su presencia. éxitos. ¿Cuándo inscribe su Bueno, su eso partido? depende del jurado que están ahí contando firmas. con las firmas. Esperemos que terminen pronto. Muchísimas gracias por su presencia. Terminarán. Muy Muchas amable. gracias, muchas gracias. Ha sido Pedro Pablo Kuczynski conversando con nosotros. Vamos a una pausa. Regresamos para seguir con el análisis político con respecto a la situación del primer ministro y a las encuestas del presidente.